Bueno, continuamos entonces con esta tercera clase sobre cuál es el enfoque de los pensamientos teológicos, el monoteísmo, el monolatrismo y el enoteísmo. Recordando, tomando nota de los muchos pensamientos que estuvimos en resumen, difícilmente determinando un número exacto de pensamientos teológicos que existen en el mundo. Pero podemos decir que hay cientos, hay miles de diferentes tradiciones y ramas teológicas que abarcan una amplia gama de pensamientos y opiniones. Por eso la teología es muy extensa, es muy profunda, tiene muchos pensamientos, pero podemos definir, podemos enfocarnos aquí en el occidente en tres pensamientos teológicos que son el monolatrismo, el monoteísmo y el enoteísmo que corresponden a esta clase. Recuerden, en ninguno de estos pensamientos teológicos se habla de psicología, porque la teología es el estudio, la investigación, la interpretación de los textos sagrados, de las creencias, de la fe religiosa, que definen, que buscan responder las preguntas, ¿cierto? Las preguntas como cuáles, como quién es Dios, cuál es el propósito de la vida, cuál es el bien y el mal, cómo se relaciona Dios con el ser humano y cuál es el significado de la muerte y la resurrección. Ya que la teología se basa en la interpretación de textos sagrados, como cuál, como la Biblia, como la Torá, como el Taná, como el Corán, ¿cierto? Y en la tradición y la experiencia de las comunidades religiosas. Estos son textos religiosos para profundizar en su comprensión de la fe y la creencia religiosa que profesa cada comunidad religiosa. Entonces debemos entender eso, diferenciar entre teología y psicología. ¿Y qué es la psicología? La psicología es la ciencia que estudia la conducta humana y los procesos mentales y se enfoca en comprender la forma en que las personas piensan, sienten y se comportan en diferentes contextos y situaciones. Por eso no podemos mezclar una con la otra, no podemos hacer eso. Cada una en su lugar. Si usted busca respuestas sobre su conducta humana, sobre sus procesos mentales, sobre su forma de pensar, sobre su forma de sentir y cómo manifestar, por qué se manifiestan esas emociones y cómo se comportan en diferentes contextos y situaciones, busque una ayuda por parte de la psicología, de un psicólogo, una psicóloga que le ayude en esas áreas de su vida. Vamos a ver en nuestra próxima clase las diferencias y las varias ramas que dividen a la psicología o en la que se divide la psicología. Hoy nos corresponde estudiar en esta clase número 3 los pensamientos teológicos que se enfocan en nuestro mundo occidental, que son el monoteísmo, el monolatrismo y el enoteísmo. Son los que rigen el pensamiento occidental. Entonces, voy a presentarte aquí el enfoque de cada uno de estos pensamientos teológicos. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo se define el monoteísmo? El monoteísmo es la creencia en la existencia de un solo Dios omnipotente y omnisciente, que es el creador y sustentador del universo. O sea, en otras palabras, hay un solo creador que tiene la supervisión y el control de toda la creación. Y nada pasa, ¿cierto? Sin que sea, ni nada es creado o nada es independiente de él en la creación. Y el enfoque de este pensamiento monoteísta es la unidad y la unicidad de Dios y se enfoca en la relación entre Dios y el ser humano. O sea, aquí no hay intermediarios. Aquí no hay intermediarios. O sea, la relación entre Dios y el ser humano. No hay intermediarios. El monoteísmo no tiene intermediarios. O sea, la relación entre Dios y el ser humano. Un ejemplo del monoteísmo, el judaísmo. El judaísmo es la única religión monoteísta real en el estudio y la investigación de la teología que es monoteísta. Vamos a seguir adelante entonces con el siguiente pensamiento que es el monolatrismo. El monolatrismo
es la creencia en la existencia de un solo Dios, pero sin negar la existencia de otros dioses o seres divinos. ¿Y cuál es su enfoque? El enfoque del monolatrismo es la adoración y el culto a un solo Dios, pero sin necesariamente negar la existencia de otros y la adoración y el culto a otros dioses. Ejemplos de estas religiones monolátricas: el pensamiento greco-romano de nuestra época actual y algunos cultos paganos antiguos. El enoteísmo. El enoteísmo es la creencia en la existencia de un solo Dios, pero con la posibilidad de que haya otros dioses o seres divinos que sean inferiores y estén subordinados al Dios principal. O sea, el enfoque del enoteísmo, en otras palabras, es la supremacía y la autoridad del Dios principal sin necesariamente negar la existencia de otros dioses, otras deidades que demandan culto, que demandan adoración. ¿Qué significa? O sea, que le cantan alabanzas y que le piden cosas, les hacen oraciones. O sea, ejemplos de religiones enoteístas: el hinduismo en algunas tradiciones y algunas religiones africanas tradicionales, y la mitología griega de los dioses griegos que se convertían en hombres y dejaban las mujeres embarazadas, y ahí nacían semidioses que demandaban adoración y culto con unas fuerzas y poderes sobrenaturales. Ese es el ejemplo del enoteísmo. Entonces es importante destacar estas tres categorías que no son mutuamente excluyentes, y algunas religiones las actualmente, definiendo esto, discierna usted si a la comunidad que usted pertenece, qué pensamiento rige. O sea, que cuando abre el texto y se estudia el texto, porque recuerde que es la teología, el estudio y la interpretación y la investigación del texto sagrado que se trabaja o se estudia en esa comunidad religiosa y se interpreta, o sea, se da el culto, en la homilía, mire si, bajo qué pensamiento monoteísta, monolatrista o enoteísta se está dando esta interpretación, se está direccionando ese culto, se está enfocando la fe y la práctica religiosa de esa comunidad. Entonces, seguimos avanzando en nuestro tema de hoy. Entonces es importante destacar que estas categorías no son mutuamente excluyentes, y algunas religiones pueden tener elementos de más de una de ellas. Además, la clasificación de una religión en una de estas categorías puede ser objeto de debate entre los estudiosos teológicos. No tiene nada que ver con la psicología. Recuerde esto: la teología no tiene nada que ver con la psicología y con la espiritualidad. O sea, la psicología no tiene nada que ver con la teología y la espiritualidad. Son ramas diferentes. O sea, es importante que después de haber explicado en pocas palabras qué es la teología y sus diferentes ramas y pensamientos, no las confundamos con la psicología. Debemos aprender a diferenciar entre la psicología, la teología y la espiritualidad, y este será el próximo tema de nuestra próxima clase. Shalom, shalom.